vamos a ver dos tipos de las llamadas esfera celeste. Una es la que utiliza como plano principal al plano del ecuador celeste, y la otra es el que utiliza como plano principal al horizonte propio de cada uno de los observadores. Para hablar de lo que es una esfera celeste, hay que tener en claro de qué se trata una proyección. Y toda proyección se caracteriza por tener un punto a partir del cual se proyectan todos los objetos y un plano de proyección sobre el cual aparecerá ese objeto proyectado. Entonces, el punto de proyección es el punto P de la figura y el plano de proyección es el plano pi que aparece en la figura. Entonces ya tenemos los dos elementos que necesitamos para hacer una proyección. Vamos a suponer dos objetos como el A y el B. Bueno, a partir del punto de proyección se traza una recta entre P y A, y esa recta intercepta el plano de proyección en el punto A' del plano pi, mientras que con respecto al punto B lo hace en el punto B' del plano pi. Los puntos A' y B' serían las proyecciones de los objetos reales A y B sobre el plano de proyección pi. Bien, la esfera celeste también es un tipo de proyección. Para hablar de esfera celeste tenemos que tener en claro primero qué es una esfera. Una esfera se caracteriza por tener un centro único y un radio que tiene un valor determinado. Eso es en cuanto a cualquier esfera. En lo que se refiere a la esfera celeste, bueno, al ser una esfera también tiene un centro, que es el centro de la Tierra, como se ve en la imagen, y también tiene un radio, que en este caso va a ser un radio muy particular, un radio considerado infinito. Bien, entonces acá al pie de la imagen estamos viendo la Tierra, el centro de la Tierra denotado por la letra C, y muy lejos aparece una parte de la esfera celeste que, bueno, no está en escala la figura, pero está a una distancia considerada infinita de la Tierra. Entonces las proyecciones de objetos más cercanos a la Tierra, como una luna o una estrella, se proyectan sobre la esfera celeste, que, como bien dice acá en la imagen, tiene un radio infinito. Bueno, aparecerá la proyección de la luna sobre la esfera celeste y aparecerá la proyección de esa estrella también sobre la esfera celeste. Bien, así que la esfera celeste no es otra cosa que es una esfera sobre la cual se proyectan objetos sobre ella, que pueden ser todo tipo de astros, pueden ser el cenit, el nadir del observador, puede ser el ecuador terrestre, puede ser un paralelo terrestre. Todo se puede proyectar sobre la esfera celeste, siempre teniendo en cuenta que el punto de proyección es el centro de la Tierra y ese plano de proyección es justamente esa esfera de radio infinito. Para hablar del horizonte de un observador, bueno, si uno está en el medio del mar y elijo este lugar porque está libre de obstáculos, de montañas,
de obstrucciones visuales. Si uno está en el medio del mar y observa a su alrededor, estando en el punto O de la figura, observa en todas direcciones, va a percibir como que el horizonte tiene forma circular, tiene forma de un círculo, estando el observador en el centro de ese círculo. Bueno, y como todo horizonte, el horizonte tiene los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Por encima de la posición del observador y perpendicular al plano del horizonte está la dirección del cenit del observador. El cenit siempre queda por encima del plano del horizonte y en dirección contraria, por debajo del plano del observador, está el denominado nadir del observador. El cenit y el nadir tienen sentidos opuestos, están sobre la misma dirección, son perpendiculares al plano del horizonte, pero tienen sentidos opuestos. Bueno, acá tenemos una figura de la Tierra y un concepto que ya vimos en el video anterior. Un observador en el punto O de la figura sobre la superficie terrestre a una latitud phi, como se ve en la figura. Recordando que la latitud phi es el ángulo que hay entre la recta CO y el plano del ecuador terrestre. Bien, prolongando la recta CO, vamos a tener el cenit del observador. El cenit siempre se encuentra encima del observador, mientras que el nadir se encuentra en la dirección opuesta, como se ve en la figura. Y bien, recién hemos dicho que el horizonte del observador tiene forma circular y bueno, en esa posición el observador va a poder determinar que a todo su alrededor el horizonte tiene forma de círculo y sobre ese círculo será posible determinar los puntos cardinales, intercardinales y en realidad cualquier dirección. El horizonte tiene 360 grados de amplitud. Bien. Dijimos que la esfera celeste puede tener dos planos principales. El plano del ecuador celeste y después un tipo de esfera celeste que es muy útil es la que usa como plano principal el plano del horizonte de cada observador. Bueno, ahí tenemos la Tierra y a distancia infinita, bueno, no está en escala por supuesto, está la esfera celeste. Uniendo el centro de la Tierra C con el polo norte geográfico de la Tierra, se va a proyectar sobre la esfera celeste el punto P. Ese punto se llama el polo celeste norte o el polo norte celeste, que se denota por la letra P. Y si unimos desde el punto de proyección C, trazamos una recta que lo una con el polo sur de la Tierra, al proyectarlo sobre la esfera celeste se obtiene el punto P', llamado el polo celeste sur, o P'. Entonces P y P' son los polos celestes, mientras que Pn y Ps son los polos de la Tierra. Otra cosa que podemos hacer es, desde el centro de la Tierra, trazar rectas en todas direcciones al ecuador terrestre. Y cada una de esas rectas van a cortar a la esfera celeste en determinados puntos, que uniéndolos a todos ellos, se va a obtener el ecuador celeste. Bueno, como el ecuador terrestre es un paralelo
paralelo muy particular que ya habíamos hablado. Sobre la esfera celeste también se van a poder proyectar el paralelo de 10 grados norte, de 20 grados norte, de 40 grados sur, etc. Siempre teniendo en cuenta eso, que el punto de proyección es el centro de la Tierra y bueno, hay que unirlo por medio de una recta con el punto que nos interesa y ver dónde lo corta en la esfera celeste. Bueno, entonces acá estamos viendo la manera en que se proyectan los puntos sobre una esfera celeste que tiene como principal plano el plano del ecuador celeste, que es el que aparece en la imagen así como en forma horizontal, y perpendicular a dicho plano, como debe ser, está el eje de los polos, el eje P'. Bueno, agreguémosle más elementos a esta esfera celeste. Por ejemplo, un observador situado a cualquier latitud. Por ejemplo, la que se ve en la figura, un observador en el hemisferio norte. Bueno, uniendo el centro de la Tierra con la posición donde está el observador y continuando esa recta hacia la esfera celeste, vamos a ver el cenit del observador representado por la letra Z mayúscula. Esta es la posición del cenit en la esfera celeste. Bueno, y en dirección contraria estará proyectado sobre la esfera celeste el nadir del observador. Bueno, prestemos atención ahora nuevamente al ecuador celeste. En la transparencia anterior, que era esta, el ecuador celeste no le habíamos asignado absolutamente ninguna letra, pero ahora cuando hemos introducido un observador, ahora aparecen dos puntos sobre el ecuador celeste denominados Q1 y Q2. Bueno, es una manera de denotar al ecuador celeste. Por medio de las letras Q1, Q2, uno sabe que está hablando del ecuador celeste. Del mismo modo, cuando uno habla de P y P', está dando una idea de que está refiriéndose a los polos celestes, no a los polos geográficos. Bueno, el orden de los puntos Q1 y Q2 no es cualquiera, porque uno podría decir, ¿y por qué Q1 está a la derecha de la imagen? ¿Y por qué Q2 está a la izquierda? Bueno, el orden que debe respetarse es que el punto que está más cerca del cenit del observador sea Q1. Y el punto del ecuador celeste que está más cerca del nadir, ese será el punto Q2. Esta es una regla que tenemos que respetar para homologar todas las esferas celestes que podamos llegar a ver en el futuro. El punto Q1 es un punto del ecuador celeste, igual que Q2, pero a diferencia de Q2, Q1 es el que está más cerca del cenit. Bueno, perpendicular al eje cenit-nadir está el horizonte del observador. Esto era una transparencia, una imagen que habíamos visto anteriormente y está reproducida en miniatura en la parte inferior de la imagen a la izquierda, donde vemos el plano del horizonte del observador y bueno, hacia arriba, perpendicularmente, salía el cenit y al lado opuesto salía el nadir del observador. Bueno, entonces acá hacemos lo mismo, perpendicular al eje cenit-nadir y pasando por el centro de la Tierra, tenemos que determinar ahí el horizonte del observador. Y ese horizonte, al igual que el ecuador, se proyecta sobre la esfera celeste. Y tenemos entonces ahora el horizonte del observador
HH'. Así como Q1 y Q2 hacen referencia al ecuador celeste, los puntos HH' representan la proyección del horizonte del observador sobre la esfera celeste. Y acá también hay que respetar una regla. ¿Por qué H' está en el lugar que muestra y no es al revés? Bueno, el punto primado, es decir, el que es H', es el que tiene que estar más cerca de P'. Entonces hay una correlación. H está cerca de P y H' está cerca de P'. Entonces, bueno, si adoptamos esto para todas las esferas celestes que vamos a ver, el tema va a ser mucho más fácil de entender y de comprender. Bueno, ¿por qué el horizonte del observador se proyecta desde el centro de la Tierra y no desde la posición del observador, donde hay un horizonte ahí mucho más pequeño, ¿no es cierto? Bueno, esto es porque dijimos hace un rato que la esfera celeste tiene un radio infinito. Entonces ese radio infinito hace que el radio terrestre de 6.370 kilómetros resulte despreciable, o lo que es lo mismo que en esta imagen la Tierra debería ser un punto, por lo cual el horizonte del observador, que está dibujado ahí en un tamaño pequeño, en realidad da lo mismo que esté ahí o en el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra en esta proyección es un punto, debido a que la esfera celeste en comparación tiene un radio infinito. Entonces el horizonte del observador se traslada al centro de la Tierra y se proyecta cada uno de sus puntos de la misma manera que se proyectó el ecuador de la Tierra y se obtuvo el ecuador celeste. Bien, acá vamos camino a determinar una ecuación importante. Tenemos la latitud del observador ahí, tema que ya habíamos visto, que era el ángulo entre la recta CO, C el centro de la Tierra, O el punto del observador, y el plano del ecuador terrestre. Ese es el valor de la latitud phi que aparece ahí en un arco de color rojo. Bien. El plano del ecuador terrestre, es perpendicular al eje de rotación polo norte-polo sur. Y por la misma razón, el plano del ecuador celeste, Q1, Q2, también va a ser perpendicular a los polos, pero a los polos celestes P y P'. Entonces, el ángulo PZQ1, repito, PZQ1 es un ángulo recto. PZQ1 es un ángulo recto, porque el eje de los polos es perpendicular al plano del ecuador. Bueno, si PZQ1 es un ángulo recto, entonces el ángulo PZ es muy fácil de determinar. Por ejemplo, si ZQ1, que es la latitud phi del observador, ZQ1 es la latitud del observador y vale 30 grados, entonces la parte verde, PZ, valdrá 60 grados, porque 30 más 60 es 90. Bueno, la parte que le falta para completar los 90 grados se denomina complemento en geometría. Entonces, si ZQ1 es phi, entonces PZ, que es la parte que le falta para completar los 90 grados,
se llama COFI, complemento de la latitud. En geometría, complemento significa que la suma de dos cosas, de dos valores, da 90 grados. Mientras que suplemento significa que esa suma da 180 grados. Así que bueno, si zq1 vale phi, entonces pz será cofi. Bien, por otro lado, tenemos otro ángulo recto en la figura. Prestemos atención ahora al horizonte HH'. HH'. Ese es un plano y la perpendicular a ese plano es el eje zenit-nadir. Por lo tanto, el eje zenit-nadir es perpendicular al plano del horizonte HH'. Esto nos permite afirmar lo siguiente también. Sigamos prestando atención al plano del horizonte HH'. Bueno, HP más PZ, ¿sí? La letra mayúscula HP, ese arco HP más PZ también vale 90 grados. Ese es un ángulo recto. O sea, el arco entre los puntos H y P sumado al arco que une los puntos PZ es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque el plano del horizonte es perpendicular al eje zenit-nadir. Entonces, si escribimos estas dos ecuaciones, como lo tenemos acá en la parte derecha abajo, vamos a encontrar que phi más cofi vale 90 grados. Que esto es lo mismo que decir que zq1 más pz vale 90 grados. Bueno, pero como esos arcos ya tienen nombre, phi más cofi vale 90 grados. Ahora bien, el arco que une los puntos H con P se denomina altura del polo. P es el polo celeste norte. Y las medidas angulares que se toman respecto al plano del horizonte se denominan alturas. No están en metros, porque bueno, recuerden que esto es una esfera de radio infinito. Tiene un valor angular, 10 grados sobre el horizonte, 20 grados sobre el horizonte, 30 grados sobre el horizonte, etc. Así que el arco que une las letras mayúsculas HP se denomina altura del polo, denominado ahí por las letras minúsculas H sub P. Bueno, entonces H sub P más cofi es un ángulo recto. H sub P, tómense su tiempo para verlo, para comprobarlo, más cofi es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque el plano del horizonte es perpendicular al eje zenit-nadir. Es la segunda ecuación que tenemos acá, al pie de la imagen. Bueno, con estas dos ecuaciones podemos arribar a una ecuación muy importante en astronomía náutica, que es la siguiente. Prestemos atención a esto. En las dos ecuaciones, el segundo miembro vale 90 grados, que son los valores que están dentro de los rectángulos de color verde. Y por el otro lado tengo que phi más algo vale 90 grados. Y en la segunda ecuación tengo que altura del polo más ese mismo algo también vale 90 grados. Si la parte verde de arriba es igual a la parte verde de abajo, y si la parte del rectángulo rojo de la primera ecuación es igual a la parte del rectángulo rojo de la segunda ecuación, no queda más remedio que phi sea igual a h sub p. Y esta es la ecuación a la que nos queríamos referir. La latitud del observador es igual a la altura
del polo celeste que está encima de su horizonte. Bien, fíjese que ahí no dice h sub p', porque el polo que está elevado sobre el horizonte h' es el polo P. Todo lo que esté por encima del plano del horizonte HH' será visible por el observador, mientras que todo lo que esté por debajo de ese plano no será visible. Entonces, de los dos polos celestes, este observador tiene a la vista el polo celeste norte. A ese polo se le llama polo elevado, porque digamos, en la imagen aparece elevado sobre el horizonte HH' un valor angular h sub p. Ahora, el otro polo, que es p', está debajo del horizonte HH'. Como está por debajo del horizonte, es imposible verlo, y a ese polo se le denomina polo de preso. Está por debajo del horizonte. Entonces, ahora, en este caso particular, donde el observador estaba en el hemisferio norte, su polo elevado siempre va a ser el polo celeste norte. Y su polo de preso siempre va a ser el polo celeste sur. ¿Esto por qué? Porque el observador está en el hemisferio norte. Entonces es lógico que el polo que él pueda ver sea el polo celeste norte y no el polo celeste sur. Bien, entonces esta es una ecuación muy importante. Si un observador, que me dice lo siguiente, esta ecuación me dice lo siguiente: si el observador no sabe dónde está, solamente le basta con medir la altura sobre el horizonte que tiene el polo elevado, y ahí ya por lo menos ya está sabiendo la latitud. De los dos parámetros del sistema geográfico de posicionamiento, que son latitud y longitud, solamente con medir la altura que tiene el polo elevado, este observador ya está sabiendo en qué latitud se encuentra. Por eso es importante esta expresión. Bien, vamos a agregarle una cosa más. Esta es una igualdad triple muy importante. Aparece una letra griega delta que ya estaba en la imagen en el arco ZQ1 de la esfera celeste. En el arco ZQ1 de la esfera celeste. Dice que la latitud phi es igual a delta z. Eso quiere decir igual a la declinación del cenit. Bueno, la declinación es una ordenada de un sistema de posicionamiento, de un sistema celeste de posicionamiento. Y la declinación tiene en realidad un concepto muy parecido al de altura. Vamos de vuelta al horizonte HH', miremos H, y bueno, la altura del polo, ¿qué es? Es el arco H mayúscula, P mayúscula. Esa es la altura del polo. Cuando una altura se mide con respecto al plano del horizonte, se llama altura a secas. En cambio acá, ahora prestemos atención al plano del ecuador celeste Q1, Q2 y más precisamente sobre Q1. Sobre Q1 va a ser posible leer la altura que tiene el punto Z, el cenit, que es el arco ZQ1. Es decir, sobre el plano Q1, Q2, el punto Z está a una determinada altura del plano Q1, Q2. El problema es que ahora el plano
sobre el cual estamos midiendo la altura es el plano del ecuador celeste. Y ahí no está permitido usar la palabra altura. La palabra altura queda reemplazada por la palabra declinación. Es decir que la altura del cenit Q1Z es una altura sobre el plano del ecuador celeste, pero no podemos decir altura. Tenemos que decir declinación, ¿sí? Es decir, que las alturas medidas sobre el plano del ecuador se denominan declinaciones, mientras que las alturas que se miden respecto del horizonte HH', ahí es correcto denominarlas alturas. Bueno, entonces tenemos una igualdad triple acá. La altura del polo era igual a la latitud del observador, que salía de resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y se agregó el tercer elemento, declinación del cenit, porque acá estamos viendo claramente que zq1 es igual a phi y que zq1 es la altura que tiene el cenit sobre el plano del ecuador celeste Q1, Q2. Pero recuerden esto, prohibido mencionar la palabra altura cuando se la mide respecto del plano del ecuador celeste.